Pues otra vez, como vieron, el tema es tu fe en Dios. Y bueno, esto es bien interesante porque a veces usamos mucho nosotros, eh, no sé, esa palabra, ¿no? Para darle ánimo a la gente. Es como cuando una palabra, cuando una persona está, no sé, asustada. Por ejemplo, si una persona le tiene miedo a las arañas y estás en un lugar donde hay arañas y le dice a la persona, oye, ¿sabes qué? No tengas miedo, pues el que le digas no tengas miedo no va a cambiar la situación que tiene. De igual manera, el decirle ten confianza en Dios o ten fe en Dios, pues realmente eso no va a cambiar las cosas, ¿no? Yo sé que lo hacemos a veces de buena manera, ¿no? Sabemos que la fe es importante para poder tomar las promesas que Dios nos ha dado. La Biblia dice que con fe y paciencia se toman las promesas. Pero bueno, no solo con decirle ten fe a una persona, pues va a cambiar su situación, va a aumentar su fe. De hecho, la Biblia dice que la única manera como la fe se aumenta es a través de estar escuchando la palabra, teniendo una comunión con Dios y conociendo a Dios. La Biblia dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, es importante el conocimiento de Dios porque el conocimiento de Dios eh, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Sí, es básico para la vida cristiana la fe, porque con la fe, como les decía al principio, tomamos las promesas que Dios nos ha dado, ¿no? También la fe nos ayuda a pasar los momentos difíciles, pero la fe se tiene que alimentar, se tiene que ejercitar. Yo seguido les digo, ¿no? Que la fe es como un músculo. Si no se ejercita, se atrofia. Bien, vamos a Marcos 11:22. Aquí es Jesús hablando. O sea, no es una persona normal el que le está diciendo a otra, pues ten fe. Es Jesús el que te está diciendo ten fe en Dios. Y ya sabemos que para tener fe en Dios hay que trabajar la fe, hay que escuchar la palabra, hay que tener comunión con Dios. De esa manera se obtiene la fe. Cuando Jesús dice ten fe en Dios, pues obviamente debe de quedar implícito el trabajo que tenemos que hacer para adquirir la fe. ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí en este versículo vamos a ver lo que hace, lo que hace la fe. Eh, Marcos 11:22 en adelante dice, tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo repito, lo que tú digas, te será hecho si lo haces con fe. ¿Verdad? Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que ya lo recibieron y les vendrá. Entonces, para que lo que tú ores se haga realidad, para que lo que tú digas se cumpla, pues necesitas fe. Y la fe se adquiere, se trabaja, ¿sí? Porque, como te dije al principio, no puedes nada más decirle a alguien, pues, ten fe en Dios y todo se va a arreglar. Bueno, trabaja tu fe y entonces vas a ver cómo todo lo demás se arregla. Bien, vamos a otra cita. Ahí está es la regla de oro. De hecho, Pepe la ha usado mucho. Yo creo que ya la mayoría la conocen. Eh, Vamos a ir precisamente a libro de Lucas 11, Lucas capítulo 11. Vamos a leer los versos 9 y 10. Y dice así, dice, yo les digo, pida y se les dará. Ok, aquí está hablando Jesús. O sea, si yo te digo, pide y se te dará, podrías desconfiar en mí. Pero Jesús no miente. De hecho, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús no miente. Decía un pastor,
a Jesús es fácil creerle porque Jesús no miente. Entonces, si Dios te dice, pide y se te dará, pues pide y vas a recibir. Lo dice, busca y hallarás, y si tú buscas, vas a encontrar. Eh, llama y se te abrirá. Entonces tienes la certeza y la seguridad de que si llamas, se te va a abrir. Entonces, estas tres como que van de la mano, ¿no? Tú pides a Dios, ¿sí? Dios te va a dar, pero también tienes que poner a hacerte lo que está en tu parte. O sea, siempre se ha dicho, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer, pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer o lo que puedes hacer. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer, ¿sí? Entonces, por eso van juntas. Pide, pero también busca, ¿sí? Y también llama. Son tres que van de la mano, ¿no? Pedir, buscar y llamar. Ok, entonces les decía, ¿no? Que la fe es bien importante para recibir las promesas, pero también mencionábamos hace rato que la fe es básica para aguantar los reveses, ¿no? Que a veces tiene la vida para cada uno de nosotros. Entonces, para poder resistir las pruebas necesitamos conocer la palabra y confiar en ella. O sea, no puedes tener fe sin meterte a conocer la palabra de Dios. No puedes confiar en Dios si no lo conoces. Por eso dice en el versículo que comentábamos hace rato, misericordia quiere no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Es importante conocerlo. Hay personas que tú conoces y tú dices, este no le confío nada. ¿Sí? Este siempre llega tarde, este nunca cumple lo que promete. O sea, cuando conoces a una persona ya sabes cómo es. Entonces, cuando una persona sabes que si te dice algo lo va a cumplir, pues porque lo conoces, sabes que lo va a hacer. Entonces, con mucho mayor razón Dios. Y Dios quiere que Él le conozcamos. Ahora, el trabajo del enemigo, del diablo, es hacernos dudar. ¿Se acuerdan que dice en Santiago, capítulo 1, como hay por ahí del 5 en adelante, dice eh, que si pedimos, Dios nos da abundantemente y sin reproche? Pero luego dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado a otro, y luego dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, el que duda no va a recibir de Dios. Entonces, el trabajo del diablo no es asustarte. El trabajo del diablo no es aparecerse con cola y cuernos en tu casa. El trabajo del diablo es hacerte dudar de lo que Dios ha dicho. De hecho, así trabajo con Adán y Eva. Cuando se le presenta a Eva, ¿se acuerdan ahí en Génesis 3? Este, empieza metiéndole la cizaña, la duda. El diablo le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer de los árboles del huerto, pues, el diablo oyó, sabía que era mentira eso. Y entonces, ¿qué dice ella? Sí, podemos comer de todo árbol, excepto de este y ni siquiera mirarlo. Bueno, eso ya ahí le agregó, ¿no? Ella. Entonces, mete la duda con que Dios ha dicho. Y entonces, así trabaja el diablo en nuestras vidas, con que Dios ha dicho que tú eres próspero. ¿Se acuerdan que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado o que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud? Entonces empieza ahí con que Dios ha dicho que tú eres próspero, con que Dios ha dicho que tú eres sano, con que Dios ha dicho que te va a dar la paz que sobrepasa tu entendimiento. Empieza a meter la duda. Y si el diablo logra meter la duda, ya te ganó. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 12 en adelante viene la armadura de Dios. Pero hay una parte cuando habla del escudo, dice, y sobre todo, o sea, dice, todo esto hay que hacerlo, pero sobre todo, cuando dice sobre todo, como que le está dando un énfasis a algo, y como que dice, de todo es importante, pero esto es lo más importante. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cuáles son los dardos de fuego del maligno? Los dardos de fuego del maligno son pensamientos, argumentos, palabras
que van en contra de lo que Dios ha dicho para hacerte dudar de lo que Dios te ha prometido o lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Decía un pastor que ya se murió, se llamaba John Osteen, que cuando la duda venga a tocar tu puerta, que la fe sea la que le abra. Por eso es importante trabajar nuestra fe. ¿Sí? Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí y nada te sería imposible. Si tuvieras fe. Y entonces también dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que una vez que es sembrado, crece. Entonces, la fe, que es como ese grano de mostaza, tiene que crecer en nuestras vidas, pero la fe no crece sola. La fe no crece viendo la televisión, al contrario, yo creo que disminuye. Entonces, la fe crece en la comunión con Dios y en la lectura de la palabra y en la alabanza y en la oración hacia Dios. Ok, en Mateo 4, del 1 al 10, no lo vamos a leer, ya muchos lo conocen, si quieren leerlo en su casa, pero aquí quiero hacer énfasis en lo que estamos hablando de mantenernos siempre enfocados en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dice la palabra que en los evangelios? Que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán bajo una paloma, o no una paloma, el Espíritu Santo, parecido a una paloma, en forma como de paloma, donde dijo, este es mi hijo amado, a él escúchenlo. ¿Sí? Y eso es bien importante. Al que tenemos que estar escuchando es a Jesús. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces siempre tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Y bueno, después de que Jesús es bautizado en el desierto, dice la Biblia que es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y esto es bien interesante porque Jesús fue llevado con el propósito de que el diablo lo tentara. Y esto no es nada raro en la vida cristiana. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he estado orando para que tu fe no falle? O sea, tenía que ser probado Pedro, y cada uno de nosotros tenemos que ser probados. Pero tenemos que hacer lo que Jesús hizo en la prueba. Jesús fue probado por el diablo y todos somos o estamos siendo probados por el diablo constantemente. Entonces, cuando venga la prueba, tenemos que hacer lo que Jesús dijo. Escrito está. Entonces dice que es llevado al desierto. Dice que después de 40 días tuvo hambre y vino a él el tentador, viene el diablo y le dijo, oye, pues noto que tienes hambre. Si realmente eres hijo de Dios, habla. Porque el Hijo de Dios habla y lo que diga se hace. Entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó, también escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que fueron 4 pruebas las que tuvo, y en cada una Jesús le contestó al diablo, escrito está, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, cuando venga la prueba, la prueba se puede venir en forma de cualquier cosa. De repente una enfermedad viene y es el diablo diciéndote, a ver, con que Dios dijo que eres sano. Y entonces tú dices, escrito está, yo soy sano por las llagas de Cristo Jesús. De repente el diablo te dice, mira, no tienes ni un centavo en la bolsa. ¿Qué vas a hacer? Escrito está, no hay justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Escrito está que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza yo fuese enriquecido. Escrito está, el deseo de Dios es que yo prospere en todas las cosas. Escrito está, Él me ha dado la habilidad para hacer riquezas, ahí en Deuteronomio 8:18. Entonces, escrito está cada vez que venga una prueba, escrito está, porque lo que normalmente hacemos es quejarnos.
y la queja nos hunde. La queja nunca arregla un problema, pero el declarar la palabra, el decir lo que la palabra dice en tu situación, eso sí cambia la situación. Dios dijo esto, esta es la promesa de Dios, tú sueltas o declaras o dices lo que la promesa de Dios en la Biblia está para tu situación y tienes que confiar en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Bien, vamos a Hebreos capítulo 4, verso 15. Esta cita es preciosa porque habla de cuando Jesús se hizo carne. A veces como que menospreciamos, ¿no? El trabajo de Jesús aquí en la tierra, diciendo, bueno, pues sí, él pudo resistir toda la tentación porque era Dios, ¿no? Pero como hombre sufrió todo. Fíjense lo que dice en Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, y está hablando Jesús, de Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, él no cayó. Ahora, eh, si tú me dices, ay, aquí tengo un cigarro, tómate un cigarrito. Eso no es tentación para mí. O sea, la tentación, dice la Biblia, que va de acuerdo a la concupiscencia o los deseos carnales que cada uno tenemos. Y cada uno de nosotros tenemos deseos carnales, concupiscencias diferentes. Entonces, para que sea tentación, es algo que tiene que estar como deseo carnal en tu vida. Por ejemplo, yo nunca he fumado, entonces a mí no me puedes tentar con un cigarro, pero una persona que ha estado fumando, que quiere dejar el cigarro, o sí lo puedes tentar con el cigarro o con el alcohol. A mí tampoco me puedes tentar con el alcohol porque no tomo, ¿verdad? Pero alguien que tiene problemas con el alcohol sí es una tentación para él, ¿sí? Y no digo que sea perfecto, tengo mis debilidades, el chamuco la sabe, ¿sí? Y gracias a Dios que dice la Biblia que cuando Jesús le dijo a Pablo, cuando le dijo, quita este aguijón de la carne, le dijo, yo me fortalezco en tus debilidades. Entonces hay que confiar que Dios nos ayuda en esas debilidades. Precisamente es de lo que se trata este pasaje, que Jesús se compadece en nuestras debilidades. Él sabe lo que estamos pasando, sabe que nos es difícil y sabe que a veces, eh, o no tantas, no, a veces o de vez en diario, pues vamos a estar cayendo, ¿sí? En las debilidades que cada uno tenemos. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Esto es importante. Pues sí, caí, pero pues me vuelvo a levantar y me vuelvo a levantar y me vuelvo a levantar hasta que pueda superar esto con la ayuda de Dios. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 10:3. Dice, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser probados más de lo que puedan resistir, sino que también, sino que dará también juntamente con la prueba la salida o la vía de escape para que podamos soportar. O sea, la tentación o la prueba no van a llegarle a una persona que no pueda con ella. Si te llegó algo, es porque puedes con ello, ¿sí? Y no nada más puedes con ello, sino que también Dios ya proveyó la vía de escape. Ahora, de un lado tenemos la vía de escape o la salida que Dios puso y del otro lado el problema. Si tu visión está enfocada en tu problema, va a ser muy difícil que veas la vía de escape. Pero si dejas de ver tu problema para verlo a él, va a ser más fácil que puedas ver la salida que Dios ya proveyó. ¿Sí? Bien, vamos a Mateo capítulo 5, verso 18. Y es Jesús hablando. Jesús le dice a la gente, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo sea cumplido. Entonces quiere decir que todo lo que está en la Biblia se tiene que cumplir. Toda la palabra, desde Génesis, Apocalipsis, se va a cumplir. Sí, si la Biblia da una gran tribulación, va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a venir. Si Jesús prometió que iba a venir por segunda ocasión, pues va a venir, porque él lo prometió. ¿Sí? Si Él dijo que eres sano por las llagas de Jesús, entonces eres sano por las llagas de Jesús, no importa lo que sientas ni lo que veas, sino lo que Dios dijo. Y toda la palabra de Dios se va a cumplir. Ahora, cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, pues básicamente es dudar de Dios. Es como decirle a Dios, ¿sabes qué? No es cierto, es un mentiroso. ¿Sí? Bien, vamos a leer Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Y vamos al versículo 11. Vamos a leer del 13 al 18. Entonces, aquí habla que la palabra tiene que penetrar en nuestros corazones. Por eso dice la Biblia que tiene que ser sembrada en nuestros corazones y en nuestras almas, para que pueda salir de nuestras bocas en el momento de la necesidad. Porque además también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está abundando en palabra, pues lo que va a salir de tu boca es palabra. ¿Sí? Fíjense, vamos a leerlo. Del 13 al 18. Dice, si obedeces a mi palabra que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 14, yo daré la lluvia a tu tierra en su tiempo. Cuando la Biblia habla de lluvia, habla de bendición. Y si no hay lluvia, no hay bendición. ¿Sí? La temprana y la tardía. O sea, había dos temporadas de ¿cómo se llama? De lluvia en Israel, y esto era para beneficio de las cosechas, para que hubiera que comer y hubiera prosperidad en la tierra. Dice, entonces dice, si tú obedeces la voz de Dios, entonces dice que Él va a dar la lluvia a su tiempo, vas a recoger o cosechar grano, vino y aceite. Todo esto es simbolismo, ¿no? El vino está relacionado, es un símbolo de la alegría. El aceite es un símbolo de la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia habla del aceite de la unción, que somos ungidos. La Biblia también nos dice que tenemos la unción del Padre, ¿sí? Que Dios nos ha ungido, ¿sí? Entonces es un símbolo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el grano simboliza la provisión. Entonces lo que está diciendo que si obedeces la voz de Dios, vas a tener alegría, vas a tener provisión, ¿sí? Y el Espíritu Santo estará siempre contigo, ¿sí? Verso 15, daré también hierba en tu campo para tus ganados, comerás y te saciarás, porque hay gente que come y no se sacia. Aquí dice, comerás y te saciarás. Guárdate pues en tu corazón, dice, que tu corazón no se infatúe y te apartes de Dios, que sirvas a dioses ajenos y te inclines a ellas. Por ejemplo, ahorita en el nuevo pacto o actualmente, pues tú puedes decir, pues yo no soy pagano, yo solo tengo un Dios. Bueno, todo lo que llegues a poner en lugar de Dios se te convierte en tu Dios. Puede ser un carro, una casa, una esposa, un esposo, los hijos. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Si algo se pone antes que a Dios, eso es idolatría, ¿sí? Eso es como hacerse dioses ajenos. Y entonces aquí dice, no te hagas de ellos, porque se va a encender el furor de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia habla del celo divino? Dice, y se enciende el furor del Señor sobre ustedes, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcas pronto de la buena tierra que el Señor te da. Por tanto, pondrás estas mis palabras en tu corazón, y en tu alma las atarás como una señal en tu mano,
y serán por fortaleza entre tus ojos. Entonces, los judíos traían símbolos, filactelias y cierto tipo de cosas en sus vestidos, en su ropa, para recordar las promesas de Dios. ¿Sí? En Isaías 57:19 dice, en la versión Reina Valera 60, dice, vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. ¿Sí? No, perdón, ese es 59, creo, 19. Pero vamos a ver, 57, 19. Vamos a Isaías 57, 19. Sí, no es la que yo les decía, es otra. Dice, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor. Y la Señora, produciré fruto de labios. Lo que tú hables va a producir un fruto. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué se está hablando. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que hablemos las cosas que no son como si fueran. Si ahorita no hay sanidad, hay que hablarla como si ya la hubiera. Si ahorita no hay prosperidad, hay que hablarla como si ya la hubiera. ¿Sí? Hablando las cosas que no son como si ya fuesen. Vamos a Santiago 5:9. Santiago 5:9. Dice lo que hablábamos al principio de la queja, ¿verdad? Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. No te quejes porque sale peor la cosa, porque lo que dices te ata, ¿sí? Dice que somos atados con los dichos de nuestra boca, dice ahí en Deuteronomio, perdón, en Proverbios, ¿sí? Hemos sido atados con los dichos de nuestras bocas. Entonces, hay que hablar lo que queremos ver y no lo que estamos viendo. Ok, seguimos adelante. Me voy a saltar unas citas, traigo muchas por falta de tiempo. Fíjate, cuanto más problemas tengamos, más nos tenemos que sujetar a Dios. Si el diablo nos está poniendo una arrastrada, pues entonces tenemos que este, meternos más con Dios. Yo les decía a la gente de la congre, yo sé que cuando estamos deprimidos y cuando estamos pasando una prueba no nos dan ganas de alabar a Dios, no nos dan ganas de ir a buscar a Dios, no nos dan ganas de ir a la iglesia, pero es cuando más necesitamos, cuando tenemos problemas, es cuando más necesitamos de Dios. ¿Sí? Vean lo que dice en Santiago 4:7, dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá. Entonces, para que el diablo huya, sí, hay que resistirlo, pero primero sométete a Dios. Entonces, si el diablo nos está poniendo una arrastrada, entonces sométete a Dios, métete con Dios, ¿sí? Y entonces, una vez que te cobijes bajo la sombra del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente y entonces Dios siempre tiene una respuesta para ayudarnos a cada uno de nosotros. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. ¿Sí? Entonces, Dios siempre está atento a nuestras oraciones. De hecho, dice la Biblia que las oraciones del justo son su gozo. No vamos a ir, si quieren búsquenla ahí por ahí en su casa, en Mateo 7, del 24 al 29, habla de los dos cimientos. Son dos personas, una persona que es creyente en la palabra, una persona que es creyente en la palabra, hace lo que la palabra dice. El que no cree en la palabra, pues no hace obviamente lo que la palabra de Dios dice. Entonces Jesús empieza diciendo, cualquiera que escucha la palabra que yo les estoy hablando, o la palabra de Dios, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Van a venir los vientos, van a venir las tempestades, ¿sí? Y va a ser grande su ruina porque no estuvo fundada sobre la roca. Acuérdense que la roca es Cristo y Cristo es la palabra. Dice, pero cualquiera que me oye la palabra y la pone por obra, entonces será como un hombre prudente que edificó su casa
sobre la roca. Cuando estamos metidos en la palabra, estamos edificando nuestras vidas sobre la roca. Sí van a haber problemas, igual que con el incrédulo. Y vinieron vientos y tempestades y dieron duro contra la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, esto es bien importante. Entonces, no se sienten los problemas de la misma manera estando en Dios que estando sin Dios. No es lo mismo pasar un problema con Dios que pasar un problema sin Dios. ¿Sí? Eh, en Dios hay refugio, en Dios hay solución, en Dios hay confianza, en Dios hay esperanza. ¿Sí? Pero fuera de Dios no hay esperanza, ni esperanza. Entonces, por eso es bien, bien importante, ¿verdad? En Mateo 13:23 dice que la palabra tiene que ser sembrada en nuestros corazones para que dé fruto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de el sembrador salió a sembrar la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Una fue, eh, cayó junto al camino, otras junto al pedregales, etcétera, etcétera. Y en la mayoría de las palabras no hubo fruto. Pero al final dice, pero el que escucha la palabra y la entiende, es aquel que fue sembrada en buena tierra. Y entonces, esa tierra, o sea, ese corazón, esa persona, va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, algo que siempre, siempre se ha dicho, ustedes pueden leer Mateo 25 al 34, se los recomiendo, léanlo, muchos ya la han oído y la conocen, pero a veces cuando hemos oído mucho un versículo de la Biblia, como que pierde la fuerza que debería entender, que debería de tener, ¿sí? Y este versículo es muy poderoso y no lo hemos entendido. El día que lo entendamos y lo pongamos por obra, nuestras vidas va a cambiar. Jesús está diciendo, busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesites te va a ser añadido. Entonces las cosas te van a ser añadidas cuando busques en primer lugar, no en segundo, no en tercero, no cuando tengas tiempo, como he oído un montón de veces, no, es que no tengo tiempo. Ya que tenga tiempo, ya que me sobre tiempo, si Dios no es limosnero, a un limosnero le das lo que te sobra, a Dios no le damos las obras, a Dios es lo primero, las primicias, ¿sí? Y el tiempo también, el tiempo primero y más importante es para Dios. En el sacrificio, en el Viejo Testamento, se escogía lo mejor para llevarlo, ¿sí? Ok, Josué 1:8, ya la conoces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que aquí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, cuando tú lees la palabra, meditas la palabra, hablas lo que la palabra de Dios dice, entonces la fe en tu vida crece y esa fe obra en tu vida y entonces todo lo que tú hagas prosperará, todo lo que tú hagas te saldrá bien. Juan 15:7, ya la conocen, con esta término, me faltan muchas citas, pero ya se nos fue el tiempo. Dice Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras que te será dado. Entonces, me gusta parafrasear este versículo. Sabemos que Jesús es la palabra. Entonces, si permaneces en la palabra, pero también la palabra permanece en ti, tú pídele a Dios lo que quieras y Dios te va a contestar todas tus peticiones. Jesús dijo hasta ahora a sus discípulos, hasta ahora nada han pedido. Pidan para que su gozo sea cumplido. Y aparte, Dios se goza con nuestras oraciones y a Dios le encanta dar. Tanto amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito. El amor es dar, ¿sí? Y entonces para recibir de Dios hay que amarlo. Y el amor da. Das tu tiempo, das recursos, das lo que tienes o de lo que Dios te ha dado, porque todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Regresas a Dios un poco de lo mucho que te ha dado, ¿sí? Y entonces
ves la respuesta de Dios, das a Él alabanza, ¿sí? Y recibes respuesta a tus oraciones. En la alabanza lo hemos visto muchas veces. Bueno, gracias. Con esta nos despedimos. Vamos a terminar como siempre lo hacemos con una oración. Entonces, vamos a orar para despedir.